Bienvenidos, queridos nerudianos. Continuamos con las memorias de Matilde. En esas tiendas de cosas locas hay una variedad de entretenimientos que Pablo, dice Matilde, como un niño grande consentido, se las quería traer todas. Aquí, en un cajón de esta taberna, hay muchos de esos objetos traídos en ese viaje. Abro el cajón y en medio de tantas cosas encuentro una pequeña caja. Al verla, todos mis pensamientos cambian. Dentro de la caja hay una pequeña copa. En su base una S y una K. Sioma Kirsanov. Al mirarla me doy cuenta que he sido bruscamente desembarcada de un mundo en que había vida, ingenio y tanta alegría de vivir. El recuerdo de nuestro gran amigo y gran poeta soviético, Sioma Kirsanov, brilla como una gran luz. Ahora, al recordarlo, es como si conjugara de manera armoniosa todas las maravillas que un cerebro privilegiado es capaz de inventar. Cuando Pablo y él se encontraban, era como estar junto a fuegos artificiales que chisporroteaban, ingenio y alegría. Ahora, al recordar esas tertulias en su casa de Moscú, que la convertían en caja de sorpresas, tengo una sensación de frescura, de bienestar. En nuestro último viaje nos hizo una fiesta inolvidable en su casa de Moscú. A la hora de las sorpresas sacó unas copas muy hermosas. Un amigo las había hecho especialmente para él. Eran pequeñas y descansaban en una base de 2 letras, S y K. Después del brindis, le entregó a Pablo una cajita con una copa, diciéndole que le daba una sola para que solo él bebiera en ella. Cuando brindes, yo estaré allí contigo, le dijo. Pablo estaba radiante con su regalo. Durante todo el viaje me decía, cuidado con la cajita. Cuando lo oían los amigos, llenos de curiosidad, me preguntaban qué llevaba Pablo en esa cajita misteriosa que tanto le preocupaba. Así fue intrigando a todos los amigos que encontrábamos y nunca supieron que traíamos en esa cajita. Pablo tuvo una inmensa pena de saber de su muerte en una forma sorpresiva y dolorosa. Estábamos en esa taberna. Habían llegado a visitar unos amigos soviéticos. Pablo abrió su cajón del bar y sacó la cajita donde estaba la copa Kirsanov. Cuando les contó la historia de la copa y les explicó por qué solo él bebería en ella, vimos cómo se miraban desconcentrados. Uno de nuestros amigos se atrevió a preguntarle por qué hablaba de Kirsanov en tiempo presente. ¿Acaso no sabía que había muerto hacía más de un mes? Es muy difícil describir ese momento. Pablo se quedó con su copa en la mano mirándola. Al cabo de unos minutos de doloroso silencio, recogido y mudo abandonó la taberna. Salí para verlo desde lejos. Con la vista fija en la copa, se paseaba de un lado a otro, ajeno a la realidad. No quise acercarme. Lo miraba a la distancia y lloraba por el amigo muerto, pero más por el dolor de Pablo. Solo yo sabía cuán grande era. Al cabo de unos momentos regresó a la taberna. Se produjo un silencio que encerraba todas las palabras. Nos miramos. Tuvo valor para sonreír. Yo también sonreí. Esta ha sido una broma de mi gran Kirsanov, dijo con la voz un poco apagada. Lo único que él quiere en este momento es que el brindis no sea interrumpido. Aquel día no se habló más de ello. En la noche abrimos las ventanas de nuestro dormitorio. Había luna. Apagamos las luces. Mudos, con las manos entrelazadas, oíamos el mar. Los dos pensábamos en lo mismo, sin decirnos nada. Aquella copa quedó en el cajón del bar, donde Pablo guarda sus sorpresas. Nunca más en una fiesta brindó en esa copa. Alguna vez, cuando estábamos solos y muy contentos, sacaba su copa y brindábamos los tres. De esto no nos cabía ninguna duda. Al poco tiempo le hizo este poema de despedida. Una lágrima ahora por otro más, por otro, compañero, este de cascabel y campanario, loco de carcajada, inventor soberano,
de circo mágico y de poesía. Kirsanov, Xioma, hermano, cuya muerte recién hace 10 horas supe, 10 horas sin creer, sin aceptar, tan lejos, aquí, ahora, esta noticia fría, esta muerte de uñas heladas, que apretó hasta callar su claro canto. Él era mi alegría, mi pan alegre, la felicidad del vino compartido. Y del descubrimiento que iba marcando con su minutero. La gracia fabulosa de mi buen compañero Cascabel. Ay, sí, ya sin sonido, enterrado, robándose el silencio para siempre, con su chisporreteo y su reverberante poesía. Algo que era mi parte de la fiesta, mi copa, la que no levantaré, hoy en la sombra de mi compañero, en el silencio de mi compañero, en la luna quebrada que derrama llanto, llanto de nieve sobre la tumba de mi compañero. ¿Cómo hacer el inventario de todo este cajón? ¿Y qué nombre puede tener cada cosa? Miro este cajón tan callado y siento que cada objeto que contiene me grita sus recuerdos. Miro su guitarra con música que él tocaba anunciando su concierto. En las paredes, arriba, casi pegada al techo, una larga repisa donde pone todas sus cajas vacías de tabaco. ¿Cómo pondré esto en el inventario? Botellas enormes de plástico, de coñac, de whisky, encima del mesón negro que compró en un anticuario de Valparaíso. Estaba tirado en un rincón, los pies quebrados. Su silla no era sino palos dispersos. Pablo, con mucha paciencia, fue juntando todo y se lo trajo. Aquí está, la miro, es como un gran amigo que nos acompaña hace tantos años. Un molinillo de café antiguo, muy grande, está junto a la ventana. También lo compramos en un anticuario de Valparaíso. Las mesas y las sillas son del desguace de un barco, traídas de Puerto Montt. Una lámpara hecha de botellas de colores que buscó cuidadosamente. Cuelga del techo dando luces policromadas. En una esquina, una gran lámpara entrega una luz cansada. Está hecha con una lámpara de faro de vidrios muy gruesos. Otra lámpara hecha en un molinillo de café. Esa la compramos hecha. Pablo no habría electrificado un molinillo de café. Le gustaba demasiado. Y ya saliendo de la taberna, hay muchas repisas llenas con su colección de botellas antiguas, todas traídas de Europa, en especial de París. Cada vez que las encontrábamos en las casas de antigüedades o en el mercado de las pulgas, yo temblaba, sabía que las compraría. Y durante muchas semanas tuvimos que comer en restaurantes de estudiantes por culpa de esas botellas que nos arruinaban. ¿Cómo inventariar todo esto? ¿Cómo describir estos objetos? Junto a estas botellas hay botas y zapatos antiguos. Es increíble, pero se ven muy bien junto a las botellas. En una esquina, ocupando todo un rincón de la pieza, hay un zapato inmenso. Lo tenía un zapatero en Temuco. Un día pasábamos por una calle cerca del mercado y de pronto Pablo se quedó parado mirando este gran zapato. Comprendí que comenzaba la lucha por adquirirlo. Nos acercamos, lo mirábamos, le sonreíamos al zapatero, que ni siquiera nos dirigía la vista y seguía trabajando. «Qué hermoso zapato tiene usted», le dice Pablo. Nos miró y antes de que le dijéramos nada, nos advirtió: «No se vende ni se presta, solo puede mirarlo». Nos reímos en los ojos de Pablo.
había una mirada de niño codicioso. Le vamos a dejar mi dirección y mi nombre, le dice Pablo. Yo sería muy feliz si usted me vendiera ese zapato. En un papel le escribió su nombre y nos fuimos. Tenemos que hacer algo, Patoja, me decía con angustia. Este gran zapato le había robado su tranquilidad. En la tarde regresé a visitar al zapatero. Le conté cómo era nuestra casa de Isla Negra, donde vivíamos. Cómo era el mar. Le dije que Pablo amaba los objetos, como los cuidaba. Este zapato estaría allí, mirado y admirado. Nada, contestó. Le rogué que fuera al recital a oír a Pablo y le dije 4 entradas para que inventara a su mujer y algunos amigos. A modo de despedida me dijo, señora, no pierda su tiempo. Al día siguiente volvimos. Este hombre hosco, huraño, que ni siquiera nos miraba, se había transformado. Era nuestro amigo. Abrazó a Pablo y le dijo, quiero pedirle un favor. Deme el libro donde encuentre yo el poema, la mamá madre, y dedíquemelo, será el precio por este zapato, que es suyo. Solo usted debe tenerlo. Nuestra emoción fue muy grande. No nos salían las palabras. Un abrazo selló esta amistad. Siempre que íbamos a Temuco, pasábamos a verlo. Pablo lo invitaba a tomar un pipeño. Yo lo dejaba. Me iba al mercado que estaba muy cerca y al regresar siempre los encontraba conversando animadamente. Pablo me decía que era como un sabio, que todas sus respuestas eran muy certeras, que ese zapatero le enseñaba mucho. En lo alto de esta taberna, en unas vigas al descubierto, están escritos los nombres de sus amigos muertos más queridos. Él escribía los nombres y su maestro Rafita los tallaba. Para pasar a la biblioteca hay que salir a la intemperie. Esta biblioteca es inesperada. Se entra por un pasillo muy angosto y al final de este el espacio se abre y aquí sí que es difícil hablar de los objetos. Son tantos y tan variados. Fueron encontrados en los sitios más diversos, a veces traídos con gran esfuerzo en innumerables navegaciones. Casi siempre han sido arrancados de casas de antigüedades o de mercados, algunos sacados de algún rincón polvoriento, otros de vitrinas bellas y relucientes. Allí estaban. Fueron nuestros compañeros de viaje, de barcos, en ferrocarriles, en aviones. Nunca dejamos de andar con objetos. En todas partes nos salían al paso, como buscándonos. Y así poco a poco fuimos llenando esta casa. Estos no son solo objetos materiales. Importa muy poco su valor intrínseco. Los mirábamos y es como alimentarse del pasado. Hay en ellos fantasía. Son pequeños y grandes. No son objetos muertos. Viven, nos han enriquecido, han alimentado los sueños, nuestro diario vivir. Ahora, al tratar de hacer el relato de los objetos de esta casa, me doy cuenta de que al hablar de ellos tendré que ir relatando cómo fue creciendo la casa, porque no sabría decir si fue creciendo para los objetos o si estos crecieron para la casa. En esta biblioteca salta a la vista una chimenea inmensa. Está en el centro de un gran mural de piedra y da vida a ese rincón donde Pablo siempre se sentaba a leer la prensa o conversar con sus amigos. El mural fue hecho por María Martner. Tiene una gran variedad de piedras, sobre todo lapislázuli, que desde hacía tiempo teníamos guardado y no sabíamos en qué usar. Lo habíamos comprado casi sin querer. Un día, una señora de apariencia modesta y afligida llegó a nuestra casa de Santiago. Quería hablar con Pablo. Le contó que su marido había muerto y lo único que le había dejado era una mina de lapislázuli. Tenía 8 sacos y no sabía a quién vendérselos.
Con una convicción enorme le había dicho que él era el único que podía comprárselos. Cuando le preguntó que dónde estaban esos sacos, ella respondió que ahí estaba lo más difícil, pues estaban en la cordillera, muy cerca de la mina, y ella no tenía los medios para transportarlos. El espíritu aventurero de Pablo ya estaba despierto. Esto de ir por la cordillera a buscar los sacos le pareció una aventura maravillosa. Fijamos un día y salimos en una camioneta nuestra, acostumbrada a transportar materiales. Las peripecias en esa cordillera fueron infinitas. Por momentos no existía camino y había que hacer a un lado inmensas piedras, pero llegamos. Bajar era todavía más peligroso. Yo venía bastante inquieta, mientras Pablo estaba encantado con esta aventura. Para él, un día maravilloso. Para mí, de angustia y sobresalto. Muchas veces reaccionábamos de manera muy desigual. Durante muchos años, esos sacos quedaron en una bodega. Ahora aquí están, en este mural de la biblioteca, dando toda su belleza de color junto a las ágatas y otras piedras que las sabias manos de Mary Marner supieron convertir en una verdadera obra maestra. De la biblioteca, por una pequeña puerta, paso a la covacha. Cuando se entra aquí, el lugar más importante de la casa para mí, golpea con fuerza su rusticidad. Las paredes están hechas de lampazo, esa madera que conserva la corteza del árbol y da calor y vida a este ambiente. Cuando Pablo terminó la biblioteca, creí que esta casa ya no crecería más, pero no fue así. Era el año 1960. Un gran terremoto había asolado el puerto de Valparaíso. Nuestra casa del Cerro Florida había sufrido destrozos increíbles. Todo el piso de la biblioteca se había caído. Pablo estaba desesperado. Su gran caballo de Temuco estaba a la intemperie. Ese caballo estaba en una ferretería, en Temuco. Cuando Pablo se iba al liceo, tenía que pasar por esta calle y siempre lo veía y le acariciaba el hocico. Vivió y creció viendo este caballo. Lo consideraba algo suyo. Cada vez que íbamos a Temuco le pedía al dueño se lo vendiera, pero todo había sido inútil. Tampoco consiguieron nada los amigos del dueño del animal, quienes habían insistido. Pero un día se incendió la ferretería. Llegaron los bomberos y naturalmente mucha gente, entre ellos habían amigos de Pablo. Después nos contaban que allí se oía un solo grito: ¡salven el caballo de Pablo! ¡Que no se queme el caballo! Y así fue como se salvó. Fue lo primero que sacaron los bomberos. Al poco tiempo se remató todo lo que se había salvado del incendio. El dueño, que sabía de la pasión de Pablo por ese caballo, puso gente para hacer subir el precio. Sabía que Pablo no se dejaría arrebatar su caballo, el que salió a un precio altísimo. Ahora este caballo no tenía casa. Le haré una pieza muy linda, me dijo Pablo, y al lado me haré una pieza de trabajo. La quiero muy rústica, muy chiquita, como una covacha. Y con ese nombre se quedó esta pieza. La otra, más grande y muy hermosa, siempre se llamó la pieza del caballo. Muchas veces, al entrar a su escritorio, cuando yo creía que estaba escribiendo algún poema o algún artículo de cuyo dinero dependía gran parte de nuestro presupuesto, estaba haciendo dibujos para sus piezas, dibujos que al poco rato botaba y rehacía hasta que por fin quedó satisfecho. Su pieza tendría una ventana desde donde miraría el mar. Todo tendría techo de zinc para oír el canto de la lluvia. A mí me espantó la idea de poner zinc en una casa tan próxima al mar. Era imposible. Arquitectos amigos me habían asegurado que no duraría más de 3 años. Mirándolo con verdadera desesperación le dije: ¿pero se da cuenta de cuánto nos va a costar cambiar este techo? No podemos darnos el lujo de cambiar este inmenso techo cada 3 años. Muy calmado, me hizo notar que él
No sabía nada de números, que eso era asunto mío. Él solo sabía que en la contabilidad decía debe, haber. Y si yo llevaba las cuentas de la casa, siempre debe haber. Discutir con Pablo era imposible. Terminábamos cada discusión riéndonos a gritos. El techo se puso de sí y muy pronto hubo que cambiarlo completamente. Esta covacha tiene una puerta muy hermosa. Salta a la vista un par de manillas, un regalo de nuestro amigo Kirsanov, quien las había comprado a un anticuario perteneciente a un viejo monasterio, y él las tenía sobre una mesa en su casa de Moscú. Pablo las miraba, las acariciaba, les sonreía. Kirsanov, al verlo tan entusiasmado, le dijo: si eres capaz de llevártelas, te las regalo, son muy pesadas. La respuesta fue explosiva: me las llevo. Nunca he tenido algo que me gustara más. Y aquí están, en una vieja puerta que dicen perteneció a una iglesia muy antigua. Se complementan en forma perfecta. En la ventana que da al mar se ve una pequeña mesa. Allí Pablo escribía sus poemas. Amaba esta mesa. La miró, la acarició y recordó aquella mañana en que el mar golpeaba tras una noche tormentosa que había arrastrado montañas de güiros. De pronto, mecido por las olas y muy cerca de la playa, vimos un madero. Nerviosos, seguíamos su ir y venir cuando parecía que el mar iba a depositarlo en la arena. Lo levantaba y se lo llevaba mar adentro. Pablo estaba muy nervioso y lo seguía con su catalejo. Yo quiero ese madero, me decía, no puedo perderlo. Por fin lo arrastró al mar, lo arrastró el mar hacia afuera y pronto estuvo en casa. Pablo se reía como un chico al que le hubiera dado el más hermoso juguete. Ya tengo mi mesa para la covacha, me dijo. Es justo lo que quería. El madero era grueso, bruñido por el mar, gastado por el juego de las olas. Tenía una suavidad increíble y para completar su hermosura, un fierro incrustado en un extremo como una poderosa manija. ¿De dónde venía? ¿Para qué había sido hecho? Para la mesa de Pablo. El mar se lo había guardado hasta ese momento cuando él lo necesitaba. Creo que Pablo estaba convencido de eso. Lo acariciaba como si fuera el tesoro más preciado y sin ninguna duda lo era para él. Siempre he dicho que las cosas buscaban a Pablo, deseaba algo y al poco tiempo encontrábamos ese algo inesperadamente, muchas veces buscando otra cosa. De la misma manera encontró las patas de esta mesa. Hacía mucho tiempo que en la bodega estaban 2 balustres que había comprado. Andaban de un lado para otro, esperando su destino. Este les llegó con el madero. Serían las patas de la mesa. Con una dedicación apasionada, iba dando instrucciones para su confección. Hizo que limpiaran el madero, pero no debía dejarlo brillante. Tenía que conservar el bruñido del mar. Las patas debían quedar arrugadas, viejas y descoloridas, como cuando salieron de la casa de demolición. Hicimos una gran fiesta para inaugurar la covacha. Tan humilde era que ni siquiera tenía luz, con velas que chorreaban cera en los vestidos de los invitados. Quedó inaugurada. Y lo más importante de todo, su mesa. A cada invitado Pablo le hacía notar su belleza y le preguntaba:
¿No la encuentras extraordinaria? Las respuestas eran indiferentes, vagas. Nadie entendía por qué Pablo estaba tan fascinado con esa mesa y pasaban a otro tema. Desilusionado, Pablo me decía después, no entienden nada, no ven nada. Lo que él veía, lo que para él tomaba dimensiones de la mayor importancia, dejaba indiferente a otras gentes. En Isla Negra está su mesa de trabajo. Cuando van visitantes por primera vez a la casa, les muestro esta mesa y les digo, aquí Pablo escribía su poesía. Amaba extraordinariamente esta mesa. La miran unas veces extrañados, otras indiferentes. Es solo una pobre mesa. Por lo general, la gente que visita la casa de Isla Negra no ve las cosas que Pablo más amaba, porque siempre son las más sencillas, las de menor valor material. Amaba y buscaba las piedras suavizadas por la acción del tiempo. Las raíces lo fascinaban. Tenía muchos pedazos de madera que encontraba en los bosques. Me decía que eran como pequeñas esculturas. Así, esta casa era para él su universo alucinado. Solo él entendía el valor de sus objetos. Yo, como su sombra, también lo entendía. A un costado de su mesa, como colgado de la pared, se ve un pequeño escritorio. Era el escritorio de su padre. Llegó a la casa el día en que Pablo cumplía 60 años. Con gran trabajo, su sobrino Raúl lo había rescatado de la casa de un vecino que no se sabe por qué lo tenía y se aferraba a él de manera total. Raúl, con mucha paciencia, empezó a convencerlo, diciéndole que sería bueno mandar de regalo ese escritorio a Pablo por sus 60 años. No era fácil, pero con una palabrita un día, una frase como perdida otro día, el vecino fue perdiendo la esperanza de quedarse en paz, hasta que un día dijo, bueno, llévenselo, es tanto lo que me han hablado que me han convencido de que este escritorio no es mío. Yo sabía que ese día llegaría este escritorio a la casa. Todo el día le anunciamos a Pablo un regalo que le gustaría mucho. Habíamos logrado exaltar al máximo su curiosidad. Por fin, a mediodía, llegó el ansiado regalo. Cuando Pablo lo vio salir de ese paquete enorme que se había confeccionado con papeles de colores y cintas de todas clases, su emoción fue muy intensa. Recuerdo que sus primeras palabras fueron, y todavía tiene la llave. Recordaba que este escritorio estaba siempre muy ordenado con papeles muy puestecitos en un orden perfecto. Y cuando el padre sacaba dinero, siempre estaba debajo de todos los papeles. Siempre estaba con llave, martirizando su curiosidad. Ahora miraba este pequeño escritorio vacío, lo palpaba y se quedó callado. Sin ninguna duda, le traía todos los recuerdos de Temuco, de su padre, de su infancia, de aquella casa grande y pobre de madera. En sus memorias dice, de aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio he salido yo a andar, a cantar por el mundo. Aquel escritorio quedó colocado junto a su mesa de trabajo. Allí está. Es simple, modesto en apariencia. Trae el sello de las casas pobres. No había que hacerle nada y allí está. Esta pieza está rodeada de repisas con su colección de potes antiguos. Los hay de todos los tamaños, unos grandes y muy pesados. A través de los años, Pablo lo fue trayendo uno a uno. Otra característica de esta pieza es que aquí casi todos los objetos son animales. Los hay de todos los tamaños, hechos en distintos materiales. Sería muy largo describirlos. Han sido traídos de distintos países. Pablo, lleno de picardía y humor, cuando describía esta pieza decía, aquí tengo todos mis animalitos tan queridos, y miraba un retrato mío que colgaba a la entrada de la puerta. Yo estaba feliz de estar entre sus animalitos más queridos. Este retrato es un regalo del gran poeta turco Nazım Hikmet. Pablo debía ir todos los años a Moscú porque era jurado del premio Stalin, que posteriormente se llamó Premio Lenin, pero él solo iba año por medio.
Los premios se entregaban el 1 de mayo, por lo que cada 2 años pasábamos mi cumpleaños, que es el 3 de mayo, en Moscú. El 3 de mayo de 1960 estábamos, como siempre, alojados en el Hotel Nacional de Moscú. Es un viejo hotel de inmensas piezas, algunas con pianos de cola. Las pesadas cortinas de felpa y brocado cuelgan de unos inmensos ventanales que dan a la Plaza Roja, desde donde veíamos elevarse, como un milagro, la Basílica de San Basilio. Para Pablo, este hotel era una joya antigua. Sus ascensores, sus grandes piezas, sus decoradores le hablaban del pasado. Cuando aceptaba la invitación para ir a Moscú, en su confirmación siempre pedía ser alojado en el Hotel Nacional. Para nosotros era ya como llegar a una casa muy conocida. Nuestras habitaciones siempre daban a la Plaza Roja. Cuando miré por la ventana la primera vez, quedé atónita. Con tanta belleza arquitectónica, a un lado el Kremlin con su apariencia monumental y severa, al frente como un gran juguete San Basilio. Pablo adoraba esa iglesia con lo que él llamaba sus cebollas monumentales, que llena de color alegraba esta plaza de apariencia fría y severa. Aquel 3 de mayo me llamó por teléfono muy temprano Nassim, anunciándome que pasaría por mí al hotel. Debíamos ir a buscar mi regalo de cumpleaños. Yo tenía que ir de todas maneras. Si Pablo tiene algo que hacer, que no venga, me dijo. Pablo, al oír esto, se vistió rápidamente. Estaba muy intrigado que yo con este regalo esté sola. Con un turco jamás la dejaré ir. Salimos con Nassim, llenos de alegría. Con él siempre estábamos de fiesta. Era alegre, chispeante. Conocía todos los rincones de Moscú. Llegamos a una casa taller. Salió a recibirnos Glazunov en persona, que nos esperaba solamente. En ese momento supimos que este artista me haría un retrato. Ese era mi regalo de cumpleaños. Se demoró escasos 20 minutos. Mi retrato estaba listo. Pablo, que siempre se veía muy joven, me dijo, así será usted en 10 años más. Y me colocó en esta pieza donde están todos sus animalitos. Me gusta estar aquí. Pero el regalo no terminaba allí. Iríamos a su dacha, cerca de Moscú, donde pasaríamos el día. Esta casa de campo estaba amueblada a la usanza turca, con cojines para acomodarse en el suelo. Tenía un ama de llaves cuyo recuerdo me hace sonreír ahora. Nassim nos contó una historia muy curiosa de esa mujer alta, de ojos chispeantes, paso ligero y una boca grande, siempre sonriente. Había sido casada con un campesino a quien él no conocía. Durante muchos años fue muy feliz, pero un día el marido la dejó y se fue a otra ciudad, con otra mujer. Ella, muy triste, buscó una casa donde trabajar y así llegó a la dacha de Nassim Hikmet. Él dice que le pagaba muy bien, pero al cabo de algunos meses sus zapatos estaban gastados, su ropa descolorida de tanto lavarla, y jamás se compraba nada. Muy intrigado Nassim, al verla vestida tan pobremente, le preguntó qué hacía con el dinero que él le pagaba, porque nunca había visto que se comprara ni siquiera un pañuelo para la cabeza, que todas las rusas acostumbraban usar con gracia, nuevos y relucientes. Ella se puso muy triste con la pregunta y le contó que estaba comprando el regreso de su marido. En una aldea vecina había un brujo que le estaba trabajando para que su marido la amara de nuevo. Le había dicho que en ese momento él estaba con grandes remordimientos
y con deseos de regresar, pero debía pagarle aún mucho dinero porque era un trabajo muy caro. Para que veas, Pablo, le decía Nassim, estamos a tantos años de la revolución y aquí está el pasado con todas las ignorancias y sufrimientos subterráneos como lacras firmemente pegadas contra la que es imposible luchar. Al darse cuenta de que nada podía hacer, Nassim comenzó a vestir a su ama de llaves para que así ella pudiera darle el sueldo íntegro al brujo de la aldea vecina. Para vivir, ella necesitaba creer firmemente en el regreso de su marido, y esa creencia solo se la podía dar el brujo. La casa, no sé cuándo me nació. Qué difícil tarea hacer un inventario de ella. Hay tantos recuerdos, tantas vivencias en cada pequeño objeto, en todos sus rincones. La casa fue creciendo como la gente, como los árboles. Y un 12 de julio de 1974, primer cumpleaños de Pablo sin Pablo. Llega el 12 de julio. Pablo cumpliría 70 años. Hoy debe ser un día de fiesta. Siempre fue así. Quiero llegar antes que nadie al cementerio. Estoy animosa. Busco algo alegre que ponerme. Pablo me verá y no debo olvidar jamás que él odia la tristeza. Le gustan mis explosiones de alegría. ¿Cuántos recuerdos se atropellan en mi cabeza? Me quedo como clavada mirando sus fotos. Debo hacer un esfuerzo muy grande para separarme de ellas. Tengo que salir. Tengo que llegar temprano antes que nadie. Me miro en el espejo y mis ojos brillan como si fuera a una cita de amor. Salgo con un paso rápido. El mundo, que no sabe que hoy debe ser un día de fiesta, está nublado y una neblina mojadora cae sobre mi cabeza. Sin piedad. ¿Y yo? Que me había peinado con tanto esmero para lucirle a Pablo mi chasca, como él llamaba mi pelo levantado. Lástima de día, hace frío. Me voy a las pérgolas del Mapocho. Busco claveles rojos. Son los más robustos y hermosos. Compro un paquete muy grande. El vendedor me ofrece mandármelos al auto. Lo miro y tomando mi paquete le digo, de ninguna manera. Estos claveles son para Pablo y nadie más puede tocarlos. Me despido con una sonrisa. No entiende nada. Me fui abrazada a mis claveles. Lástima de neblina. Mis pasos eran ágiles. Quería llegar pronto al cementerio, arreglar su tumba, ponerla muy alegre. Comenzarían a llegar mis amigos, también el pueblo, los que lo conocían y los que sin conocerlo lo amaban. Iba sola manejando mi coche, llena de pensamientos alegres. Llego al cementerio y allí están los carabineros. Primera nube. Sigo avanzando y al llegar al nicho veo carros llenos de fuerzas policiales. Mi alegría se ha esfumado. Me pregunto por qué puede ser tan peligroso un poeta para este gobierno tan fuerte, que tiene todas las armas, que está sobre nosotros. Presionándonos como una gran garra amenazadora y brutal. Comienzan a llegar nuestros amigos, sobre todo llega gente que no conozco, mujeres que me abrazan, todas tienen miedo. Veo algunas que de entre sus ropas sacan claveles rojos y me miran con aire de complicidad, de sufrimiento. Algunas lloran, todas me miran con esperanzas, creen que yo puedo ayudarlas.
Me cuentan sus angustias. Me dicen que en las poblaciones es horrible, que los cercan, invaden sus casas, roban sus radios, porque dicen que escuchan Radio Moscú. Se llevan a sus maridos, a sus hijos. Siempre terminan con la misma pregunta. ¿Hasta cuándo durará esto? Yo las miro y siento que un viento muy frío del futuro ha comenzado a soplar. Recuerdo la profecía de Pablo, cuando ante mis protestas de que no podía ser, me dijo, esto será largo, muy largo. Ahora miro a este pueblo sufriente, desamparado, y quiero consolarlo. Tampoco puedo mentir, y solo digo, no olviden, no debemos olvidar. Hace frío, me quedo todo el día en este nicho. Hay muchas flores, a cada minuto golpean mi recuerdo sus cumpleaños con petardos, con luces, y esos inmensos globos que se elevaban y se iban de la fiesta, surcando el cielo como naves. ¿Cuántos recuerdos de este gran niño que vivió derramando alegría? Y los recuerdos siguen sonando, mientras crecen los tarros con flores en el suelo. Llega más gente y más flores. Mis ojos están agrandados por la sorpresa. Son tantos, no le temen estas fuerzas policiales que están allí, amenazantes. ¿Por qué en el cementerio? ¿Habrán declarado la guerra también a los muertos? Muy tarde me fui. Tenía mucho frío. Cuando me vieron pasar también se aprontaron para irse los furgones con todos esos carabineros. Yo no salía de mi sorpresa. ¡Qué guerra tan desmedida! No hay duda de que había un deseo de amedrentamiento. Todavía tuve valor para mirarlos. Tengo miedo, pero ellos no lo sabrán nunca. Seguiré aquí, bien plantada sobre el suelo de mi patria, y tendré que levantarme cada vez que me derriben. Ha llegado el invierno, hay días asfixiantes. Salgo, no sé qué hacer. Otros días no puedo levantarme. Es como si la vida me hubiese abandonado, dejando mi cuerpo sin fuerzas y mi cabeza hecha un volcán de ideas. Miro la pieza tapizada con fotografías. Estoy bajo la protección de Pablo. Qué bueno es mirarlo cuando nos reímos. Qué hermosa es la vida, qué hermosa. Veo a muy pocos amigos. Estar conmigo es como confesar una línea política peligrosa. Casi no recibo llamadas. La única amiga que está siempre a mi lado es Teresa Hammer. Va seguido a la cárcel y me trae noticias de los presos. Estos aumentan cada día. Necesitan medicinas, ropa para el invierno. En esta atmósfera pesada en que vivo, mi paseo favorito es el cementerio. Deambulo por él casi todos los días. Me gusta ver las tumbas que están frente al nicho de Pablo. Todos son pequeños jardincitos con cardenales, hiedras, algunas matas de rosas, crisantemos. Ha llegado septiembre y todo comienza a brotar. Me paseo entre estos jardines y a algunos les saco el pasto. Poco a poco me estoy haciendo de amigos muertos. Esto que parecía macabro no lo es. Necesito amigos y me estoy quedando con los muertos. A ellos no les hace daño ni amistad. Una de estas tardes en que un sol tibio baña el cementerio, me voy caminando y me sucede algo extraño. En vez de salir por la puerta de Avenida La Paz, salgo por la de Recoleta y casi inconscientemente llego a la Avenida Perú. En lugar de tomar el camino hacia el Hotel Quillón, sigo caminando hacia Marqués de la Plata. Al llegar a la puerta de mi casa, me doy cuenta de que algo ha pasado. Los murales han sido borrados, los han cubierto una capa de pintura. Ya podían estar contentos nuestros valientes soldados, quienes tantos habían insistido para que los borraran. Nunca supe quiénes fueron. Los vecinos dicen que por el muro del fondo, mi calle en una cerrada, se descolgaban dos muchachos con tarros de pintura y se fueron por allí mismo. Menos mal que les dio vergüenza pasar por la calle.
Era un día hermoso. Entré a mi casa que sigue abierta. Los árboles, la hierba, me reciben como a una antigua conocida. Parecían sonreír. Los yuyos han dorado mi jardín de manera imperceptible. El recuerdo de Pablo está por todas partes, me acompaña. Una profunda sensación de tranquilidad me invade. La naturaleza es misteriosa. En medio de esta destrucción total se ha vestido de fiesta para recibirme. De la tierra suben los vapores lentos que se extienden por mi cuerpo. Lo siento. Es como una savia que me hacía falta y que necesito. Es una sensación. Es una sensación realmente física de unión con la tierra. Es como la esperanza. La armonía con la naturaleza es como haber encontrado una dirección perdida. Allí bajo los árboles despertaban nuevas fragancias que había perdido. Los pájaros cantaban. Había muchos y revoloteaban cerca de mí. Estaban en su casa. Una paz muy grande fue poseyéndome. Miré el esqueleto de mi living. Arreglaría todo aquello. No podía vivir sin esta casa que tanto quiero, sin mi jardín. Fue mi primer hogar verdadero en Chile. Allí estaban vivos los recuerdos del amor, de nuestra vida de enamorados clandestinos. Allí estaba esa escalera por la que yo bajaba alborozada cuando Pablo llegaba. Por ahí esperaba ansiosa cuando se retrasaba, cuando pasaba un día sin verme. En la tarde me sentía abandonada y subía a mi pequeña terraza. De repente un grito: ¡Patoja! ¿Dónde está mi Patoja? Y el mismo cielo se abría, ansiosa. Le preguntaba qué había pasado. Él se reía y me cerraba la boca con un beso sin decir nada. ¿Para qué? Bajo lentamente esta escalera de piedra. Abajo un barro negro ya endurecido y muy feo. Miro todo en actitud desafiante. Sacaría ese barro. Mi casa volvería a ser alegre. La llenaría de flores, de rosas, de camelias, de capulíes. Estaban eufórica, alegre, animosa. Pronto dejaría el hotel, tendría casa. Pronto también terminaría este régimen de terror y todos mis amigos volverían a ser alegres, optimistas, regresarían del destierro, se abrían las cárceles y todo esto sería más que el recuerdo de una pesadilla. En ese momento me puse a vivir como envuelta en el manto de mi ángel bueno, en el que me había hecho creer mi madre. Me senté allí arriba, en mi terraza, donde diviso el parque, el cerro Santa Lucía. El cielo fue tiñéndose de rojos, de azules, de naranjas. El sol se iba, dejándonos su magnificencia de colores, y yo ahí feliz acompañada de recuerdos, de tantos recuerdos. Comenzaba a crearme un mundo ficticio que nada tenía que ver con la realidad. Qué desgraciada había sido en ese momento. Si hubiera podido vislumbrar que al cabo de 10 años, cuando escribo estos recuerdos, todavía se tortura y que los monstruos del año 73 se han perfeccionado y siguen matando en las calles. Dicen que se trata de enfrentamientos. A otros les amarran una bomba, los hacen estallar y dicen que murieron queriendo hacerse sabotaje. Y nosotros leemos estas noticias en la prensa y ya parece que estuviéramos acostumbrados. Estos recuerdos se van macerando en nuestra mente. Son tantos y tantos que nos torturan. En la noche al querer dormir está allí presentes, nos hacen daño.
pero no debemos olvidar. Hay que recordarlo siempre. Al comienzo tenía apuntes acerca de los crímenes que conocía. Fui juntando los papeles en un cajón de mi escritorio, hasta que se me hizo pequeño. Ahora me pregunto, ¿cómo poner tanto nombre? ¿Cómo describir tanto horror? En la biblioteca de Pablo hay muchos libros sobre los dictadores de América. Muy a menudo hablamos de ellos como si habláramos de la luna, de las estrellas. Siempre vimos todo esto tan lejano. Con gran conocimiento de cada uno de ellos, hoy, a casi 10 años de dictadura, me pregunto, ¿algún pueblo ha sufrido como este? Pero yo estoy ahora en mi terraza y un optimismo muy grande me invade entera. Con las luces del atardecer, dejo la casa con paso ágil. Debo haber ido corriendo, sonriendo. Mañana comenzaré a limpiarla, dije, cuando salí por la puerta sin puerta. Esta alegría, este optimismo me duró hasta que llegué al hotel y vi a esa policía disfrazada de modestos ciudadanos que yo, por instinto de conservación, en todo momento trataba de olvidar. Cesaron entonces los hermosos sueños. Qué feo es todo esto. Yo quiero vivir, no quiero convertirme en una mujer sufriente, pero siento que las miradas de estos policías se quedan como amarradas a mis ojos.